enfermedad por reflujo. ¿Ya? ¿Por reflujo qué? Gastroesofágico. Esta ya comienza, desde el título, comienza el razonamiento clínico. Desde el título. Yo no puedo aprender de memoria, no. Erge, piensa, a ver, voy a hablar de una enfermedad relacionada con reflujo. Gastroesofágico, o sea, algo que normalmente no debía pasar, ¿no? Puede ser fisiológico, pero tengo que ver cuándo es patológico. Puede haber un reflujo fisiológico. Después de una comida copiosa puede haber reflujo fisiológico, pero eso es transitorio, ¿ya? Pero yo tengo que darme cuenta cuándo es patológico, cómo diagnosticar. Entonces, cuando hablamos con una enfermedad por reflujo, mira la filiación. ¿Será que la filiación? Porque aquí comienza el razonamiento clínico. Cuando recibo un caso clínico, a ver, doctor, explíqueme qué criterios de esto podría sacar para su diagnóstico. Vamos a hablar de enfermedad por reflujo. 20 años, boliviana, maestra, su grado de escolaridad licenciada. Esto de la filiación me podrá servir para el reflujo. ¿Qué dice? Por ejemplo, la edad. Por ejemplo, en las mujeres son los varones. Para el reflujo muchas veces está relacionado con los hábitos, con los malos hábitos. Por ejemplo, ¿quién fuma más? ¿Quién bebe más? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres. Entonces, cuando veo a una mujer con reflujo, no se olviden qué hace la bebida. ¿Qué hace el tabaco, el cigarro? ¿Qué hace? Disminuye la presión del esfínter esofágico y predispone. Yo tengo que ver, a ver, los hábitos. ¿Quién tiene mejor hábito? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quién le da el mejor de las mujeres? ¿No? Responsabilidad y por todo entre las mujeres. No tanto los varones. Los varones un poquito como que allá. Ahora, depende mucho también, por ejemplo, ¿será importante de qué clase social es? Sí. No es lo mismo de clase baja a una alta. ¿No? Por ejemplo, el grado de escolaridad y su nivel social, ¿será importante? Porque tienes, por ejemplo, por grado de escolaridad y nivel social, ¿qué factor de riesgo predomina en ese tipo de nivel? A mayor escolaridad, digamos, abogados, qué sé yo, gente de más nivel social. ¿Sí? ¿Quién fuma más? Las veces está con mucho trabajo, con mucho estrés, como siempre está fumando. Rara vez van a ver eso, por ejemplo, en la área rural. El nivel social bajo, porque una señora que venga y dice, ¿pero de dónde, señor? Del área rural. Wow, creo que no creo que tenga esos factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, el nivel de escolaridad, la edad, es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante esto. Si mi paciente está indicándome síntomas de reflujo, ¿ya? Síntomas de reflujo, si es de sexo femenino, ¿qué edad? Yo debo tomar mayor atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay dos patologías, vamos a ver, hay dos fenotipos que son frecuentes en las mujeres, que se llama la hipersensibilidad visceral y la pirosis funcional. Cuando entra en mi consultorio digo, wow, esta va a ser difícil de manejar. ¿Ya? Difícil, porque primero porque hay de todo lado. Sabe quizá más que yo sobre él, ¿ya? Porque ha revisado todo. Y ahora más que nunca todos tienen acceso a la información. Ahora donde ustedes tienen que estar, o sea, tenemos mayor desafío. ¿Ya? Ellos saben más que nosotros. Dicen, pero doctor, me han dado este medicamento. ¿Qué le han dado? Me han dado, qué sé yo, vonoprazán, tegoprazán, o me han dado desomeprazol. ¿Por qué será omeprazol? ¿Cómo actúa? ¿De dónde? ¿De qué grado de escolaridad? Les digo, cuando veo la consulta de una paciente joven, le digo, wow, tengo que tener mucho tino con esta paciente. Entre los síntomas principales que motivaron era pirosis y regurgitación. Ese fue su primer síntoma de... Ahora, ¿qué les dije yo en cuanto a los síntomas? ¿Qué es la pirosis? ¿Qué es la pirosis? Yo tengo que saber la definición y lo que implica. Porque si me memorizo eso no tiene sentido, ¿no? O sea, bueno, si es que pirosis de regurgitación, listo, salgo el examen, sí me saca. ¿Qué es pirosis y qué es regurgitación?
10 pirosis. Y sus compañeros dicen vamos a empezar. Tenemos acá. Igual, pirosis. Ardor, quemazón. Dentro está aquí, me quema, doctor. Acá me está quemando el pecho, siento que me quema, ¿no? Ardor. Pero ¿qué implica eso? Dolor y ardor. ¿Qué implica? Yo tengo que saber la definición y su implicancia clínica. ¿Qué implica eso? Que me está indicando el paciente. La exposición del ácido de la mucosa del esófago al ácido. Porque si no hubiera ácido, no tendría por qué tener dolor y ardor. Entonces me está indicando la exposición del ácido de la mucosa del esófago hacia el ácido. Entonces, pirosis. Pero mire, ¿qué está ocasionando la pirosis? El ácido. El ácido. Ahora voy a ver qué más tiene. ¿Qué es regurgitación? Que la comida suba, Claro, regurgitación. Es como dice, miren, no se aprendan de memoria, chicos. En medicina ya no es nada de memoria. Ustedes ahora todo es razonamiento médico. Entonces, ¿qué es, doctor? Es un retorno. Entonces, pues de ahí viene del retorno, retorno del contenido gástrico de este estómago hasta inclusive la cavidad oral. Regurgita. Por ejemplo, hay dos tipos de regurgitación, uno ácido y otro no ácido. El ácido es el que viene de estómago por un problema o incompetencia del esfínter, ¿ya? Y el otro no ácido, por ejemplo, tiene que ver del esófago. Resulta que su paciente de la autora tiene una clase por Chagas que no está obstruido el esfínter, está cerrado el esfínter esofágico inferior. Pero como está cerrado, ¿no ve? Los alimentos vienen y ella te lo devuelve, lo regurgita. Pero como no tiene contenido ácido porque está cerrado el esfínter, porque por eso se caracteriza la calasia, pues no ve, pone cierre del esfínter esofágico inferior, no se abre, ya está cerrado. Como está cerrado, ¿qué pasa con el ácido? No pasa del estómago hacia el esófago, no pasa. ¿Qué es regurgita? Claro, contenido esófago, pero no ácido. Esta regurgitación ácida, ¿duele o no duele? ¿Duele o no duele? No, la ácida, digamos, no, la regurgitación esofágica, que no es ácida. ¿Hay dolor o no? ¿Hay pirosis o no hay? ¿Por qué? Porque esa mucosa no está expuesta al ácido. Porque está algo no ácido. Cuando es ácido, duele. Cuando es ácido, no es pirosis. Entonces esta paciente, mire, tiene pirosis. Yo tengo que saber la definición y lo que implica eso. ¿Ya? La regurgitación también. Pero como antecedente dice esta señora, si tratada, miren, con ranitidina y antiácidos. ¿Qué es la ranitidina, doctor? Viene así su paciente, dice, doctora, mire, he tomado ranitidina, me han dado antiácidos, hidróxido de aluminio y magnesio, pero no siento mejoría. Y la pregunta es, ¿qué es la ranitidina? ¿Cuál es tu nombre? Calle. Se nos hace remover nuestros conocimientos. Yo tengo que saber que la ranitidina es un bloqueador de los receptores que está mínimo, ¿no? A ese nivel, no se olviden, ¿quién produce el ácido? Clorhídrico. Quizá eso nos está faltando recordar. ¿Qué célula produce el ácido clorhídrico? ¿Qué célula? Para que se produzca, por ejemplo, ¿quién la produce? ¿Qué célula produce? Una célula. Exacto, de las glándulas, segundo y el cuerpo. Esas células, no se olviden que en las glándulas tenemos células especializadas. Una de ellas es la célula barrial. Y esa va a producir, ¿qué? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ya tengo que saber eso. ¿Por qué es importante? Miren, si yo no sé ese concepto, parece sencillo, pero es muy importante. Resulta que en la mucosa del estómago hay atrofia de la mucosa. Significa que ya no tengo mucosa. ¿Ya? No se olviden que la pared que tengo, mucosa muscular y serosa. No tengo mucosa, se atrofia la mucosa por una enfermedad. ¿Ya? Y resulta que este paciente, ustedes le hacen un laboratorio y tiene una anemia. Dice, pero su anemia es macrocítica, megaloblástica.
¿Dónde está el problema? Es una anemia macrocítica, pero es una anemia macrocítica megaloblástica. ¿Dónde está el problema? O sea, no es una enfermedad hematológica, sino es una enfermedad gástrica que debuta con anemia. ¿Qué pasa con el factor intrínseco? Es muy importante para absorber vitamina B12 en el hilo. Si yo no tengo vitamina 12, obviamente voy a tener una anemia perniciosa, megaloblástica. Por eso. Entonces, miren, yo debo saber su consentimiento de fisiología, ustedes ya lo saben, pero es muy importante. Lo mismo como acá, ya vamos a ir un poquito para no extender mucho. Yo debo saber, por ejemplo, las antidinas. ¿Qué es las antidinas? Sí, es un antagonista de los receptores H2 de histamina que suprime la producción de ácido, pero no con la potencia de otros IBPs. Esos fueron los primeros medicamentos que salieron, ¿no? Las antidinas, la formoterina, la nitatina, pero tuvieron ese mecanismo. Pero en potencia no eran buenos, por eso empezó a salir los IBPs. ¿Ya? Inclusive le dieron hidroxiamona y magnesio, no se mejoría alguna, pero viene con estos síntomas. Dicen, su enfermedad actual, esta paciente tiene pirosis y regurgitación unas 3 a 4 veces por semana sin mejora a tratamientos realizados. Si les coloco esta enfermedad actual y les pregunto, doctora, esas respuestas, ¿cuál sería la correcta? La hago endoscopia, le incremento la dosis del ARA2 o de vitamina, le puedo hacer una prueba terapéutica con IBPs, le hago una cirugía antirreflujo o le digo solamente modifique su estilo de vida. ¿Cuál es la respuesta correcta? Porque si el paciente no mejora, primero la endoscopia no, porque no tiene signos de alarma. Ya la endoscopia sí, si tiene disfagia, pérdida de peso, anemia, sí, síntomas de alarma, endoscopia, ya endoscopia. Pero este paciente no tiene, es paciente joven, ya no tiene síntomas de alarma, pero le subo la dosis de ARA2, no voy a mejorar mucho. ¿Ya? Pero puede ser una prueba terapéutica con IBPs. Miren, ahora ya voy viendo la potencia. Vamos a ver más adelante al final, pero vamos a comparar ARA2, vamos a comparar IBPs y vamos a comparar los PKPs. En potencias los últimos son mucho mejores, pero no todavía nos da el acceso de todos porque tiene un costado. Entonces le voy a dar IBPs. ¿Qué es el IBP? Eso puede mejorar la pirosis, pero la identificación es todo lo que eso vamos a ver. En este caso, por ejemplo, vamos a llegar a eso. ¿Ya? Pero en este caso, ¿qué haría el IBP? ¿Qué va a hacer el IBP? Exacto. Actuando sobre la bomba de protones, ¿qué va a hacer? Va a suprimir la producción de ácido. Al suprimir la producción de ácido, por lo tanto, la mucosa del esófago no va a estar expuesta al ácido. Tendría que mejorar el síntoma, porque el síntoma se producía por la exposición del ácido. Pero como lo voy a suprimir, entonces el pH del estómago ya no es ácido, se hace un pH alcalino. Por lo tanto, la mucosa del esófago no va a estar expuesta. ¿Por qué? Porque el IBP, no se olviden que en una potencia superior a la ranitidina, el omeprazol, en potencia superior. Entonces, es probable que con esta primera prueba terapéutica yo logre mejorar sus síntomas. Entonces, esta es la primera prueba que yo puedo echar a mano, como vamos a ver más adelante dentro del manejo de esta patología. Pero vamos a ver ahora lo siguiente. Después de 2 días con IBP está mucho mejor y empieza a presentar disfagia. Ahora, ¿qué es la disfagia? Es eso. Pero ¿qué traduce? Vamos a ver el concepto y la implicancia. Dificultad. ¿Perfecto? ¿Qué implica? Dificultad. Alteración estructural. Alteración estructural. O hay algo que me está obstruyendo, o hay algún trastorno motor que me está dificultando. Dificultad. Entonces, si el paciente tiene dificultad, ¿cuál sería el examen que ahora solicitaría? Endoscopia primitiva. Entrar en endoscopia. ¿Por qué? La disfagia es un síntoma de alarma. Siempre, disfagia. Si escojo el examen o indicación de la endoscopia, disfagia, endoscopia. Esa es la respuesta. Es un síntoma de alarma. Ya, un síntoma de alarma. Bueno, ahora, pues resulta que le he hecho la endoscopia. Esta es su endoscopia. Resulta que el endoscopista me dice, doctor, hacemos la endoscopia. No hay lesión en la mucosa del esófago. Tiene una hernia tipo 1, pero no hay lesión en la mucosa.
Pues, pero tenía pirosis y regurgitación, doctor, pero ahora no tiene lesión en la mucosa. Y aquí empieza a ver los fenotipos, o sea, los tipos de erge. ¿Ya? Por ejemplo, hay un erge erosivo, un fenotipo de un erge no erosivo. En este caso, ¿este entraría en cuál? En el no erosivo, porque no hay lesión de la mucosa. ¿Ya? Pero una endoscopia normal no descarta erge. No descarta erge. Bueno, entonces dice acá solamente haría del tipo 1, pero la mucosa, doctor, está normal. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, acá es importante, ¿no? Dice, si la endoscopia es normal, ¿qué prueba le solicitaría ahora? La pH-metría. Voy a medir el pH del esófago, el tiempo. Miren, la pH-metría mide el tiempo de exposición de la mucosa del esófago a ese ácido. ¿No? Voy a medir el tiempo, voy a medir. Se llama pH-metría. Entonces, el examen que se viene con una endoscopia normal, ojo, pero no descarta el G, entonces viene la pH-metría. Y en la pH-metría encuentro esto. Entonces, pero doctor, no hay nada en la mucosa. Claro, pero mire, ¿qué hay en la pH-metría? ¿Cuál es el pH normal del esófago? Doctor, del esófago. ¿Cuál es el pH normal del esófago? 6 a 5. ¿6 a? Sí. 7. ¿El pH del estómago? Del estómago 0, 2.0. En promedio 1.0 a 3.0. En promedio 2.0. Es un pH ácido. ¿Ya? Estas cosas tengo que saberlo. Sí. Mire, esta mañana yo le preguntaba a la CC, pero doctor, usted me está enviando, va a utilizar un IVP. Pero me dice, ¿no? Y le pregunto, y por si acaso, porque se supone que ella tendría que saber, ¿no? Porque es residente de gastroenterología. ¿Me puede explicar? Primero, si me menciona cuánto es el pH del estómago. Nada. ¿Cuánto es el pH del estómago? Pero entonces, ¿cómo va a dar un medicamento? ¿Qué espera conseguir con un IVP? Porque no se olvide que yo, con el IVP, ¿qué voy a hacer? Suprimir la producción del ácido clorhídrico y voy a hacer que ese pH del estómago se vuelva un pH alcalino. Voy a cambiar el pH. Pues un pH ácido que dañaba la mucosa, al ser un pH alcalino, se ya no daña. ¿Por qué? Porque la mucosa del esófago tiene un pH alcalino. Es decir, entonces los síntomas van a desaparecer. Ya, entonces, es importante esto. Pero a este paciente le hemos hecho esto, pH-metría. ¿Ya? Y miren, se dice exposición anormal al ácido de la mucosa cuando este pH está por debajo de 4. Se hace una monitorización del pH de 24 horas. O sea, yo voy a cuantificar con el holtercito, le coloco un sensor de pH aquí con la suertita al paciente, vamos a ver, y le digo, y miren los eventos ácidos que ha tenido el paciente durante 24 horas. Es decir, miren, ha habido varios eventos de pH por debajo de 4. Entonces, la mucosa del esófago ha estado expuesta a este pH ácido en varias oportunidades durante 24 horas. Con esto estoy constatando que sí hay exposición al ácido, pero ojo, endoscopia era normal. Y ahora vamos a ver dónde está el problema. Entonces, una vez que tengo este problema, digo, entonces, este es un erge no erosivo, pero con una pH-metría positiva. ¿Ya? No hay lesión a la mucosa, pero entra en el segundo fenotipo de erge no erosivo. ¿Ya? El otro era el primer fenotipo, ¿ya? El primer grupo de pacientes. Y resulta que ahora quiero ver la etiología, doctor. Bueno, le hago la manometría. Quiero ver dónde está el problema, ¿no? Si el problema de esto está, por ejemplo, en el esfínter, donde debería estar, o el problema está en el esófago, en la motilidad. Y resulta que la manometría, voy a ver la manometría, este es solamente el básico, después vamos a ver el especializado, ya la manometría de alta resolución. Esa es la manometría solamente básica que es así. Solamente es para explicarle esto, ¿no? Dice, durante esta manometría, porque han medido la presión de manopresión, metría medir, voy a medir la fuerza de contracción de este músculo del esófago. Y al final, esta manometría concluye que hay una peristalsis ineficaz. Ahora la pregunta, fisiológicamente, nosotros tenemos un mecanismo de protección.
¿Cuál es ese mecanismo de protección que protege el esófago de la exposición al ácido cuando existe el ácido? Normalmente el organismo, el esófago va a echar mano hacia su mecanismo. Ese mecanismo de protección, ¿cómo se llama? El clearance, eso. La limpieza, eso. No se olviden que esto es muy importante, ¿ya? ¿En qué consiste esto? No se olviden que en la mucosa del esófago, ¿qué tenemos? Quimiorreceptores y mecanorreceptores. Los quimiorreceptores de la mucosa van a percibir la presencia de este ácido. Esa información con neuronas sensitivas va a ir hasta el núcleo del tracto solitario del vago y de ahí vaya a bajar una información motora hacia el esófago y le va a indicar al esófago, por favor, echa mano a tu peristaltismo, porque el clearance depende del peristaltismo. Pues, una vez se fluye el ácido y el peristaltismo lo limpia, se fluye el ácido y el peristaltismo lo limpia, siempre haciendo aclaramiento, siempre va haciendo limpieza cuando se fluye. ¿Por qué? Porque él se está protegiendo. Ahora, ¿qué pasa si, como en este caso, el peristaltismo ha fallado o está fallado por alguna lesión muscular del esófago? ¿Cómo estará ese clearance? Está comprometido. Por lo tanto, el tiempo de exposición del esófago a ese ácido va a estar alterado y el paciente va a tener ese tipo de patología. La pregunta, ¿qué enfermedad afecta, ¿qué enfermedad afecta el clearance esofágico? Pregunta de examen. ¿Qué enfermedad hace que no tengamos peristaltismo, por ejemplo? Se pierde el peristaltismo. ¿Qué enfermedad? Se va a recalar, ¿no? Falta de extracción del espíritu esofágico y se va a llegar a eso. Peristaltismo, pero más que cuando la esclerosis. Por lo tanto, este mecanismo de protección, el paciente va a tener, claro que va a tener lesión de mucosa esófaga. Entonces, la causa era el problema motor, Bueno, vamos a ir viendo entonces, ese es un poquito para entrar a que ustedes vayan viendo ahora al tema en sí. Entonces, ¿qué voy a hacer más simple? Bueno, entonces una enfermedad por reflujo ácido patológico, un eczema erosivo y por una motilidad esofágica ineficaz es el diagnóstico. Esto vamos a comentar al final, ¿no? En este caso ahora, por ejemplo, los IBPs, claro, miren, esto ustedes ya lo conocen. Todos son estos IBPs. ¿Qué le falta aquí? Miren, esto se supone que ustedes ya lo tenían que saber, porque se está en su famometología digestiva. Pero entonces ya lo sé, eso es ya lo saben. ¿Qué diferencia? Porque así como todos los medicamentos han ido saliendo, tal vez han ido mejorando la forma, ¿no? Cada vez. Primero salieron los ARA2, ¿no? Y todo su grupo. Dijeron, no, muchos efectos colaterales, poca potencia, haremos los IBPs, ¿no? Empezó a salir omeprazol. Este es un IBP de primera generación. Los IBPs de segunda generación. Por ejemplo, el omeprazol, el pantoprazol, son IBPs de segunda generación. ¿Yo debo saber qué diferencia entre los dos? ¿Sí o no? Sí, debo saber. Como médico debo saber. ¿Ya? Por ejemplo, el esomeprazol no tiene metabolismo hepático. ¿Ya? Se metaboliza y excreta de diferente manera. En cambio, el omeprazol sí tiene metabolismo hepático. O sea, así como muchos fármacos, benzodiazepinas, anticonvulsivantes, tienen metabolismo hepático, el omeprazol interacción. ¿Ya? En cambio, como el omeprazol no tiene el metabolismo hepático, no tiene muchos efectos colaterales. ¿Ya? Ahora, o no interacciona mucho. Entonces, tiene otro tipo de fármacos y médicos. Eso es muy importante. Y para la supresión de ácido, más todavía. Se ha demostrado que hay dos tipos de personas, ¿ya? Los metabolizadores rápidos y los metabolizadores lentos. Ustedes han visto que hay personas que con poca cantidad de bebida se marean más rápido. Hay personas que le das una botellita de cerveza o vino y ya están, ¿no? Cantando ya sus aires nacionales, ¿no? Pero hay otros que tú le das una botella, le das vino, luego dices, wow, este no le hace nada, está todo
Entonces hay metabolizador lento y metabolizador rápido. El metabolizador rápido metaboliza rápido el fármaco, ¿ya? Y yo tengo que darle doble de dosis. En cambio el lento metaboliza muy lentamente el fármaco y probablemente se beneficia de una sola dosis, ¿ya? Pero para evitar eso, si es metabolizador, las interacciones, ¿cuál prefería, doctor? ¿El omeprazol o el esomeprazol? Porque usted tiene que superar esa potencia, esa efectividad, ¿no? ¿Cuál prefería? El esomeprazol no interactúa, ¿ya? No interactúa, tiene otro metabolismo, no depende si es metabolizado. No, pues yo voy por el omeprazol. ¿Y qué han hecho todos los gastroenterólogos? Pues nada, pues todos han ido a los de segunda generación, ¿ya? Porque se han garantizado potencia y efectividad. Entonces, el esomeprazol, ¿ya? Dentro de ese grupo de segunda generación. Pero ¿qué pasó después? Aquí, por ejemplo, no hay otro fármaco. ¿Qué le falta a un fármaco? Los PCAMs, los bloqueadores de los canales de potasio, ¿ya? Los PCAMs. Ese es el tegoprazán y el vonoprazán, ¿ya? Este resultado va a ser 40 veces más potente que el omeprazol y el esomeprazol. Tú le das tiene un efecto rápido y sostenido. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la potencia final de estos medicamentos. Pero el vonoprazán, por ejemplo, ¿qué hace? Le das una dosis y mantiene el pH arriba de 4, o sea, más de 4 durante 24 horas. Una sola dosis. Tiene rápido y de potencia sostenida. Efecto rápido y potencia sostenida. De tal manera ahora que todos, por ejemplo, eso había solamente hasta el año pasado en Estados Unidos, en Japón. Ahora ya hay en Bolivia. El vonoprazán y el tegoprazán. Cada comprimido que está con 200 bolivianos. ¿Ya? Seguro que van a llegar de más líneas. Pero entonces, ¿yo tengo que saber eso? Sí, doctor. Tiene que saber. Ya tiene que saber, ¿no? Es como saber, por ejemplo, para un tratamiento parasitario. Antes, ¿qué le daban para tratar, por ejemplo, la ameba? Las acariaces, las diarreas, ¿qué les daban? Metronidazol, que se dan las 8 horas y las 10 días. Ahora, ¿qué le dan? ¿Qué le dan? Vamos, sé que puede ser. Ahora, ¿qué le damos? Le das de 1 gramo 2 tabletas y se soluciona el problema. De 1 gramo 2 tabletas y se soluciona. Ya no tenemos que estar dando 8 horas, 7 días, 10 días, nada. Es que, chicos, la farmacología está avanzando así también. Y sus conocimientos tienen que estar así, a la par de la medicina. ¿Ya? A la par de la medicina. Entonces ahora viene de 2 tabletas y se soluciona. Pero antes de esto, bueno. Vayamos avanzando más rápido, ¿ya? A ver, entonces hasta acá vamos a ver. ¿Qué le hacemos a este paciente? Por ejemplo, ¿le puede hacer una cirugía? No, porque una contraindicación para la cirugía es el trastorno de la motilidad, ¿ya? El paciente puede beneficiarse de una cirugía antes de flujo, siempre y cuando no tenga un trastorno motor. ¿Por qué? Aunque lo haga la cirugía antes de flujo, para reforzar, digamos, la barrera, él siempre va a tener este problema, por su problema no es la barrera, no está en el esfínter esofágico inferior, no está el problema en el músculo esofágico. Y aunque le haga la cirugía, el problema va a persistir. ¿Ya? Por lo tanto, no es candidato a la cirugía. Bueno, entonces vamos a ir a ver nuestro día con ese preámbulo, nuestro tema. Ahora ya es más fácil. Entonces, la definición ya la sé, ¿no? Digo, pero entonces ya sé, doctor. Usted me está hablando que es una enfermedad, ya sé que le por el flujo, pero la base de la enfermedad por el flujo, ¿dónde está? Ya sé que hay un retorno del continuante, ¿dónde está? En el esfínter esofágico inferior. Me tengo que concentrar ahí. Porque si este esfínter fuera competente, ¿vieras de flujo? No. Porque se cierra con una presión determinada y no tendría por qué haberse flujo. Pero, como esta patología se caracteriza por un esfínter esofágico totalmente incompetente o disfuncional, permite que el contenido del estómago ascienda hacia el estómago. Entonces, vamos a hablar. Ahora tenemos que ir a buscar cuáles son las causas que hacen que este esfínter sea incompetente. Ojo, chicos, hasta la dieta acá. Si la doctora, por ejemplo, tiene un mal hábito de chocolate, ¿qué hace el chocolate? Eso pasa muchas veces, ¿no? Chocolates para ti. ¿Qué hace el chocolate? Relaja el esfínter esofágico inferior y predispone a reflujo.
Entonces, una paciente, por ejemplo, era chuquisaqueña, ¿no? Y le gustaba el chocolate. Pues digo, si yo voy a buscar, por ejemplo, puede ser la vida, puede ser medicamentos, puede ser el cigarro, puede ser el alcohol y los alimentos. Entonces, ¿qué alteran este? Entonces voy a buscar, yo tengo que buscar, pero tengo que saber, chicos, porque para buscar tengo que saber dónde está el problema. Pero si no, voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces puede haber muchas causas, ¿ya? Muchas causas. Pero acá me interesa una cosa que también, bueno, vamos a ver. Entonces, hemos dicho, hay ejes típicos que vamos a ver que vienen con síntomas típicos de pirosis y regurgitación, pero hay síntomas, ejes atípicos clínicamente. ¿Qué significa? Cuando ese flujo, el esfínter esofágico inferior es demasiado incompetente. Por ejemplo, una hernia de hiato es demasiado incompetente. ¿Qué va a pasar con ese reflujo? Pues ese contenido, ese ácido, va a llegar hasta la vía respiratoria. Y esto que dice, doctor, en su colegio, no sé, de repente estoy con una tos muy molestosa. Muy molestosa. No tenía una tos, pero ahora está. Y de noche me despierto, como me quiero ahogar, ¿no? ¿Qué está pasando? El problema no está en el pulmón, el problema está en él, es tos. Por alguna razón, este señor puede ser, digamos, eventual o transitorio, si ustedes quieren, tiene una explosión, una producción importante de ácido. Está estresado, está con problemas, deudas, produce mucho ácido, ¿ya? Claro, y durante la noche, en el decúbito, ¿no? Por gravedad, ¿qué pasa? Va pasándose contenidos de la vía respiratoria, y de repente pasa la laringe y se quiere ahogar. Entonces, ¿el problema? En el C. Obviamente, a mayor edad, chicos, piensen siempre en síntomas respiratorios relacionados con ese flujo. Asma, pirosis, regurgitación, tos, sensación de ahogo. Piensen a mayor edad, con los adultos. Mira, así como hay este típico, atípico, hay un síndrome de sobreposición. ¿En qué consiste? Puede tener el más dispepsia, o a veces solamente hay dispepsia. No sé, con uno de sus compañeros vimos un paciente esta mañana, ¿no? ¿Con quién? Ayer, en la consulta, que estaba internada en la cama 12 y resulta que estaba con estudio de pH. ¿Ya? Le estaba monitoreando el pH, estaba internada con el contecito echadita, ¿no? Yo dije, ahora voy a aprovechar este caso para explicar a los compañeros, ¿no? Y le pregunta a la señora, ¿desde cuándo está enfermita? Y doctor, 3 a 4 meses. ¿Qué tiene? Doctor, me duele esto. ¿Le duele aquí? Pero usted está haciendo un pH de 24 horas, ¿le duele aquí? Sí, ¿cómo le duele? Doctor, me arde, me quema en la boca del estómago. ¿Pero no le quema aquí? No, doctor. ¿No siente esa vinagrera, eso ácido? No, doctor. ¿Es ergio o no es ergio? Es dispepsia por el Helicobacter pylori. Claro, el problema ¿dónde está? Que la doctora que le ha internado no sabe de quechua. No le ha entendido y la señora es quechuista, ¿no? Entonces, ella le ha manifestado sus síntomas en quechua y ella dice, bueno, no, ha entendido el que leer. Nada que ver. No se olviden que una producción importante de ácido puede ser probablemente detectar, pero no era su síntoma principal. Su síntoma principal era el ardor en la boca del estómago y seguro está asociado al Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces puede haber, por eso les coloqué esto, me parece esto no había, pero he visto que en las últimas guías está viendo esto. Y en la práctica, chicos, hay esto. Por ejemplo, en la práctica de mis pacientes, ¿cuál creen que veo más? ¿Esto o esto? Esto, el de abajo. Todos los días veo a los pacientes por esto. Dispepsia, parasitosis, dispepsia para estos, parasitosis, H. pylori. Raras veces ver un RGA. No hay mucho. Claro, esto es probable que en los lugares donde existe, digamos, otros, digo, de primer mundo, donde consumen mucha comida chatarra, más de los malos hábitos, puede que este sí será patología más frecuente. Pero en nuestro medio no es una patología muy frecuente, no está. Pero lo que veo es más la dispepsia. De ahí era la importancia de esto. ¿Ya? Usted vea siempre síndrome de sobreposición, descarga. Pero cuidado, dispepsia, pregunten. Ahora, ¿esto es muy importante? Sí. A ver, explíqueme. ¿Por qué es importante esto? Patología biliar, tengo que saber la proporción de la. Si no voy a entender nada, no saber qué tiene la vida, toda la propiedad de la vida, por ejemplo, gracias a este conocimiento, gracias a esto,
Si ustedes saben esto, pueden decir, doctor, hay un reflujo ácido y un reflujo no ácido. No, ahora, claro, si el reflujo es ácido, vamos a tener los síntomas que tenemos. Pero, ¿por qué? Porque en la composición del jugo gástrico vamos a tener sales biliares. Y junto con las sales biliares va a haber una proteína inclusive acá, que se llama la tripsina. La tripsina, ¿ya? Pero cuando esto se fluye y no esto, entonces decimos es un reflujo no ácido, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los otros componentes? La pepsina y el ácido clorhídrico. Acá en fisiología, si se acuerdan, no, ustedes se acuerdan. Ácido clorhídrico más pepsinógeno igual pepsina. Al pepsinógeno, ¿quién lo produce? ¿Qué célula produce pepsinógeno? ¿Qué célula produce el pepsinógeno? ¿Las glándulas? Sí. Cuando gato, sí. La célula principal produce pepsinógeno. Pero el pepsinógeno es inactivo. Necesita activar. ¿Quién la activa? El ácido clorhídrico. Por lo tanto, ácido clorhídrico más pepsina igual, más pepsinógeno igual pepsina. Los otros dañan. Pero acá lo importante, por ejemplo, esto es más importante para ver, por ejemplo, tratar una hemorragia digestiva, para que ustedes vean. El paciente, por ejemplo, con una, digamos, con una herida, ha hecho una úlcera, ¿ya? O ha hecho una úlcera, y la úlcera, y se hizo el tratamiento, y encima de la úlcera, el sangrado cuibio, y se formó un coágulo de fibrina, una hemorragia. Eso en la práctica se van a preguntar, porque van a ver hemorragia, cualquier rato están viendo ya hemorragia de fibrina. Resulta que hemorragia por úlcera se forma un coágulo de fibrina. ¿Cuál es el fundamento del manejo de esa hemorragia? ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la base del manejo? Por ejemplo, voy a colocar una infusión, voy a colocar especialmente en el FOSDES 1, 2, hasta el 2B puedo colocar una hemorragia así activa. Lo voy a hacer 500 cc de fisiológico más 5 ampollas de omeprazol. Voy a hacer una infusión omeprazol. ¿Pero por qué estoy haciendo? Cerca. Vamos. Infusión. 5 ampollas de omeprazol, 500 de fisiológica para 24 horas. Infusión. Apoteo continuo. ¿Qué estoy haciendo? Inhibir la producción. Haciendo esa infusión a esa dosis, 8 miligramos por hora es la dosis ya. ¿Qué es lo que se consigue? Subir el pH. Sube el pH, así va de 6. Haciendo esa infusión, muchos estudios han demostrado que haciendo esa infusión voy a subir el pH arriba de 6. Y al subir el pH arriba de 6, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? Alcalinizar. Ya lo alcalinizado, porque ya tengo, está pH 6 y está alcalinizado. Pero, ¿para qué nos sirve eso? Le estoy inactivando a la pepsina. Inactivando la pepsina. La pepsina por encima de 3.5 se inactiva. Bien, así como el ácido reactivo, yo voy a alcalinizar y lo voy a inactivar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se inactiva la pepsina? ¿Qué función tiene la pepsina? Es una enzima proteolítica, degrada proteínas, igual que la tripsina. Al final de la hemorragia se formó un coágulo de fibrina. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer la pepsina si estuviera activa? Va a degradar el coágulo de fibrina y más hemorragia o recidiva la hemorragia. De tal manera que al subir el pH, la inactivo a la pepsina, ¿y qué estoy consiguiendo? Estabilizar el coágulo de fibrina y no hay hemorragia. Esa es la base del manejo de una hemorragia digestiva alta por úlcera. Por úlcera. ¿En cuánto lo inactivo? ¿En cuánto lo inactivo dijo? 3. No, arriba de 3.5 es inactiva. Por fisiología sabemos. Pero mira, he subido hasta 6. Como yo decía, arriba de 3.5 que empieza a inactivar, con 6 está totalmente inactivo. Pero eso me permite estabilizar el coágulo de fibrina. Chicos, eso yo tengo que saber. O sea, tengo que entender, porque no es memoria.
¿ya? Porque esta información me tiene que servir. Tengo que saber por qué estoy haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, el ácido clorhídrico, cuando se fluye, va a hacer que este pH del esófago, que normalmente, por ejemplo, es 6,7, entonces se sea menor a 4. ¿Ya? Hay unas posibilidades, ¿no? Pero esto es lo que se fluye. De aquí viene ácido o no ácido. ¿Ya? Pues voy a buscar el ácido que hemos visto, ¿no? Hay tres fenotipos: erosivo, el no erosivo, y dentro del no erosivo está la hipersensibilidad a pirosis, y se forma un ácido por vitis, ¿ya? Pero estos dos, erosivo, no erosivo y el síndrome de superposición. Miren, estos erosivos, claro, porque el erosivo, vamos a ver, tiene daño de la mucosa, ¿no? Están expuestos altamente al ácido, ¿ya? El no erosivo también, ¿no ve? La hipersensibilidad también, ¿ya? Pero no como el erosivo, solo que en el erosivo hay daño de la mucosa. En el no erosivo y en la hipersensibilidad no hay daño de la mucosa, pero hay síntomas, hay pirosis, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo más adelante. Acá, por ejemplo, esto es de la epidemiología. La epidemiología, digo, esto es importante, hemos dicho, sí, claro, ¿por qué? Por ejemplo, en Asia la prevalencia de la alergia es bajita, 2.5 a 7.5. ¿Tiene que ver con qué? Con sus buenos hábitos, ¿no? Por ejemplo, la dieta, ¿cuál es la dieta de los japoneses, por ejemplo? Algunas ensaladas, no es como nosotros, ¿no? Nosotros son parrilladas. Aumenta la presión del esfínter esofágico, no tiene mucho que ver. Miren cómo la dieta se relaciona con la enfermedad, con la epidemiología, los hábitos. Tiene que ver con buenos hábitos de los japoneses, ¿no? Bueno, hemos dicho, vamos a lo que necesitamos entender, a esto. Hemos dicho, ¿dónde estaba el problema de la enfermedad pues de flujo? En la incompetencia del esfínter esofágico inferior. Ahí está el problema. Incompetencia. ¿Ya? Ahora, miren, si está en la incompetencia, yo tengo que saber, esta es la vasera antis de flujo. Te digo, ¿cuáles son los componentes de la vasera antis de flujo? El principal componente, ¿cuál es? Exacto, el esfínter esofágico inferior. Después vienen los pilares del diafragma, después viene, por ejemplo, estos son los ligamentos craneoesofágicos. Miren, la hernia de hiato es una alteración estructural donde el esfínter esofágico inferior se desplaza hacia la cavidad torácica. Claro, si el esfínter se ha ido a la parte torácica, estos otros componentes dejan de funcionar, por lo tanto el esfínter se hace disfuncional. El tratamiento en caso de hernia hiatal, ¿qué va a ser? Quirúrgico, porque es de establecer la vasera antis de flujo, porque por la hernia se prolapsó, se fue el esfínter hacia cavidad torácica. Especialmente en la tipo 1, que se llama por deslizamiento. Eso se puede salir, ¿ya? En esos casos se alteró la estructura de la hernia de hiato. Entonces, la cirugía antis de flujo para restablecer esa anatomía normal. En esos casos, el tratamiento es quirúrgico. Entonces, miren, esto es importante, sí. El cierre de este esfínter esofágico, no se olviden que este es músculo liso, ¿no? Se va a contraer, pero se contrae con una determinada presión. La presión de contracción, ¿cuánto es? De 10 a 30 milímetros. En promedio es 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? Pues digo, pero doctor, esto yo debo saber. Claro, porque si ustedes van a ver, o le van a indicar, y siempre dicen, ¿no? El esfínter, vamos a ver enseguida, la fisiopatología tiene que ver con las relajaciones. Pero se relaja porque, a ver, dice que el esfínter es hipotensivo. ¿Por qué no está indicado hipotensivo? Claro, cuando la presión de ese esfínter es menor a 10 milímetros de mercurio. Tengo que hacer este datito para ver esto, la disfuncionalidad del esfínter esofágico inferior. Bueno, a eso le ayudan la presión intratorácica positiva y la presión intratorácica negativa. Pero si esos son los componentes de flujo, entonces me voy a la fisiopatología de la hernia. Esa es la fisiopatología de la hernia. Bien, si yo veo el dibujo, digo, ay, pues ahora ¿dónde estará el problema? Hemos dicho, me voy a concentrar en el principal lugar, ¿no? El principal lugar tendría que estar a nivel del esfínter esofágico inferior. Acá está el problema, ¿no? Tengo que ver. Por ejemplo, el problema está acá. Hemos dicho, por ejemplo, en la esclerodermia, ¿dónde estaba el problema? Acá, en el clearance esofágico, en la limpieza esofágica. Peor si ese paciente, por ejemplo, tiene el Sjögren y no hay saliva, peor todavía. Pero si ese está esclerosado, peor, porque he perdido una función, que es el clearance esofágico. ¿Ya? En la esclerodermia el problema estaba en el esófago. ¿Ya? Eso por una alteración inmunológica, es que saber, ¿no? Autoinmune, qué sé yo, inflamación y fibrosis.
Pero mire, en el esófago, vamos siempre al esófago. ¿Qué cosas, por ejemplo, cuando yo le hago un estudio al paciente o a la paciente, y veo que, por ejemplo, la endoscopia es normal, la pH-metría es normal, la manometría es normal, todos los estudios están normal, entran dentro de este otro grupo, donde el problema está en la percepción de un ERG no erosivo por percepción. Por eso, ¿por qué les decía, por ejemplo, de las mujeres, este problema es muy complicado? ¿Ya? Entonces, en estos casos hay una hipersensibilidad, es decir, este es el flujo ácido. Estas mujeres que tienen pirosis funcional, ¿ya? Tienen pirosis funcional, sienten de manera muy exagerada la presencia del ácido. ¿Ya? Esa es la base de este problema, especialmente en las mujeres que tienen pirosis. El problema está en la percepción de ese ácido, es perciben muy exagerada. Pues dicen, doctor, ¿qué me duele aquí? Pero doña, no tiene nada que endoscopia normal, pH-metría normal, manometría normal, todo normal. Entonces el problema es la percepción. Entonces el tratamiento cambia, porque esto no está relacionado mucho con el ácido. Entonces ahí le damos neuromoduladores, ¿ya? Psicoterapia, hipnoterapia, otros medicamentos, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver, eso tiene que ver aquí así. O sea, acá, en el esfínter esofágico inferior, dice, la principal causa que hace que este esfínter sea compotente son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Si les preguntan en el examen, cuando ustedes mañana están en la residencia, le van a preguntar, ¿para cuál es la base de la fisiopatología del fenómeno esofágico? Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Esa es la base. Pero ojo, estas no están relacionadas con la deglución. Normalmente estas se relajan después de la deglución porque el alimento tiene que pasar. Eso es lo normal. Pero en este caso, no. ¿Ya? Estas relajaciones de este esfínter, pues se llaman transitorias, no están relacionadas con la deglución. Se relajan de manera espontánea y al relajarse predisponen al reflujo. ¿Ya? Por eso es la base de esta fisiología, tiene que ver con esa relajación. No se puede identificar mucho qué es lo que pasa, pero se indica, miren, ¿cuándo se relajaría más este esfínter esofágico inferior? Cuando este esfínter sería muy corto. ¿Muy corto o sería muy hipotente? Sí. Dice, cuando el esfínter es corto, normalmente mide hasta 3 centímetros, ¿no? Todo el esfínter esofágico es 3 centímetros. Cuando es más cortito, menos de 1 centímetro, o cuando la presión baja por debajo de 10, este esfínter se relajaría más. Ahora, eso tiene que ver con el esfínter, o este esfínter, hemos dicho que por una alteración estructural se va a herniar, ¿sí? Va a tener una hernia de hiato, entonces ahí está totalmente disfuncional. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que buscar etiología. Voy a seguir bajando. El problema aquí no es, le hemos hecho todos los estudios, el problema no es acá. ¿Dónde está el problema? Acá. Normalmente el estómago, el contenido del estómago tiene que vaciarse en 3 horas a máximo 4 horas. Pero resulta que el vaciamiento gástrico está alterado. Resulta que hay un cáncer acá en el antro, ya en la primera porción del duodeno, que impide el vaciamiento gástrico. Claro, el problema aquí, ¿dónde es? El problema es de vaciamiento. Entonces, cualquier alteración estructural a ese nivel predispone a ese flujo porque va a hacer que el esfínter sea incompetente. ¿Ya? Ahora, otras cosas que pueden aumentar la presión intragástrica, primero la presión intraabdominal y después la intragástrica, son el embarazo, ¿ya? La asitis, la obesidad, ¿no? La intraabdominal. Entonces, cuando hay aumento de la presión intraabdominal, hay aumento de la presión intragástrica y eso también predispone a ese flujo. Entonces, yo tengo que ver dónde está el problema. Aquí arriba, el problema está acá en el esfínter o el problema está aquí más abajo. Entonces, ¿qué enfermedades en los adultos predispone a mayores de flujo? Realmente es la hernia hiatal. ¿Ya? La hernia hiatal es muy importante. Entonces tiene que ver porque hace flujo severo y aéreo, ¿no? Aéreo. Bueno, entonces el paciente va a tener todos los factores de riesgo, ¿no? Miren, desde la obesidad, la hernia, el consumo, tiene que ver con los alimentos, a veces medicamentos. Yo tengo que ver si no tiene alguna enfermedad, antecedentes, por ejemplo, la esclerodermia, va a tener que evolucionar con coelho. Entonces tengo que buscar siempre, esta señora tendrá factores de riesgo, porque si el paciente es obeso, bueno, el tratamiento probablemente sería una cirugía de una manga gástrica, ¿no? O sea, tendría que ver cuál es la causa, ¿ya? Pero ahora vemos esto.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es que implica? La regurgitación ya sabemos qué es y qué implica, ¿no ve? Y el dolor torácico por reflujo. Miren, ¿por qué viene el dolor torácico por reflujo? Porque cada que se regurgita hay peristaltismo. Cada vez que se regurgita hay peristaltismo que lo va bajando, que lo va bajando. Entonces eso se manifiesta con dolor torácico por reflujo. Entonces estos síntomas son los que el paciente va a manifestar, ¿ya? Pero miren, pero hay un síndrome que se llama síndrome erosivo. Es decir, el paciente, ese reflujo ácido ahora dañó la mucosa. Entonces vamos a hablar de esofagitis erosiva, ¿ya? Esa esofagitis va a predisponer a qué? A estenosis, ¿ya? A esófago de base e inclusive a cáncer. ¿Ya? El cáncer. Claro, miren, estos síntomas, si se asocian a disfagia, ya está indicando que probablemente existe una estenosis. El paciente no siempre viene así con estos solo síntomas, ¿no? Porque puede venir con estos síntomas, ¿sí? O el paciente puede venir con síntomas respiratorios. Yo tengo que saber reconocer. Él solamente son síntomas, un síndrome sintomático, pero es que es un síndrome esofágico erosivo, ¿ya? Significa que hay daño de la mucosa por el ácido. El paciente manifiesta eso, ¿no? Y lo otro que les decía, los síntomas extraesofágicos. El paciente puede venir con todo, laringitis, sensación de ahogo, asma, erosiones dentales. Eso es asociación establecida, y ya tiene mucha evidencia de que sí está asociado con el EPI, ¿ya? Lo que todavía no está asociado, solamente es propuesto, tiene que ver con la faringitis, la sinusitis, la otitis y la fibrosis pulmonar. Bueno, entonces, una vez que tengo ya hecho el diagnóstico clínico de mi paciente, o sea, atípico, típico o típico con síntomas respiratorios, ¿qué síntomas yo podría utilizar? Ya tengo estos síntomas, ¿no? Entonces, si ya tengo estos síntomas, el otro examen que puedo hacer yo es la prueba terapéutica. Entonces, digamos que estoy en el área rural, de repente tengo un paciente con estos síntomas. Entonces, si hago la prueba, ¿no? Y suprimo la porción de ácido, me he dicho que el paciente va a mejorar sus síntomas. Eso se llama prueba terapéutica con IBPs, puedo hacerlo una sola dosis por 4 semanas, pero si tengo síntomas extraesofágicos, le puedo hacer doble dosis por 4 semanas. ¿Ya? Si el paciente siente mejoría con la supresión de ácido, entonces digo, bueno, hay una respuesta positiva, ¿no? Tiene una alergia, le hago el tratamiento por 4 o 3 semanas si ustedes quieren. Otra cosa puede ser suspendo el IBP o puede haber recaída, ¿ya? Entonces me digo sí, entonces tiene una alergia, ¿no? Tiene una alergia. Un paciente joven puede hacer esto porque no tiene síntomas de alarma, ¿no? Pero ojo, una prueba negativa no descarta alergia, ¿ya? No descarta que no tenga alergia, ¿no? Ahora, el segundo estudio que hemos dicho que le podemos hacer es la endoscopia. Pero acá, ¿en quién se puede hacer? Propios en la cabeza, síntomas de alarma. A mayor edad, pérdida de peso, anemia, disfagia, debería hacer esto, ¿no? Pero lo que ustedes necesitan saber es, claro, la biopsia, la endoscopia, ¿qué me permite hacer además? Buscar otras enfermedades, diagnósticos diferenciales y las va a biopsiar. Por ejemplo, el paciente puede tener síntomas relacionados con qué, pero ser una esofagitis eosinofílica. Necesito biopsia, ¿ya? O puede ser un cáncer, un base, necesito biopsia. La ventaja de la endoscopia la va a biopsiar, ¿ya? Miren este cuadro, hicieron un estudio donde dijeron, bueno, vamos a ver los ERGs y cuántos tipos de ERG son erosivos, ¿no? Miren, el 70% de estos pacientes que tenían síntomas de ERG no tenían lesión en la mucosa, eran normales. Y solo el 30% tenían erosión de la mucosa y algunos tenían barro. Entonces, esto es importante, que lo más frecuente es lo no erosivo. Si tú dices una endoscopia, no descarga, ¿ya? Miren, lo que dice acá, esto es importante. Una endoscopia normal no descarta ERG, ¿ya? Como el caso, ¿no? Tiene que hacer pH-metría. Entonces, pero ¿para qué me sirve la endoscopia? Con la endoscopia yo puedo ver lesión de la mucosa. Entonces voy a ver la leucocitosis y esta es la clasificación que se utiliza para ver la lesión de la mucosa. Aquí tenemos el ERG, ¿no? El A, el B, el C y el D. Por ejemplo, si el ERG A se dice que es normal. En cambio, el B, el C y el D se dice que es patológico. Ya, es patológico. Si yo encuentro una esofagitis grado B o C o D, ¿para qué me servirá? Primero me está indicando que hay daño de la mucosa. Perfecto, eso es por el ácido. Si yo encuentro esto, ya he hecho el diagnóstico de él. Ya no necesito hacer más estudios. Ya no, porque estoy constatando la presencia del ácido, que el ácido está dañando la mucosa. No es un ERG erosivo y voy a dar supresión con IBPs 8 semanas. Porque estoy constatando, es erosivo. Estoy bien, ¿ya?
Pero ¿para qué más me sirve esto? La extensión. No es lo mismo un B que un C o un D. Si me dicen D, por ejemplo, el tratamiento con IVP es doble dosis, 8 semanas. Mínimo 4, 8 semanas. ¿Ya? Miren, y el otro, si es un B, solamente una dosis por 4, 8 semanas. Miren, ¿por qué? Porque el daño de la mucosa no es lo mismo en un A que un C o un D. O sea, me dice que hay daño, pero me dice la extensión o la gravedad del daño. Yo tengo que analizar esas cosas también, chicos, ¿ya? Entonces, pero cuando yo veo ERG, ese grado a veces, ya he hecho el diagnóstico, ya es un ERG erosivo. Listo, entonces ya sé que tengo que suprimir la producción de ácido y con eso voy a cicatrizar las lesiones y ya se soluciona el problema, ¿no? Pero ojo, no solamente es hacer que tengo que buscar siempre la causa, ¿no? Si hay una causa, la debo tratar, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una hernia de hiato, la debo tratar. ¿Esto es parte del tratamiento? Sí. Entonces, si solamente es esta la lesión y no hay otra causa, puede que el paciente ya mejore, ¿no? Pero ¿para qué más me sirve la endoscopía? Porque no solamente es para ver esta erosión de la mucosa, sino voy a ver estenosis. Miren, cuando hay un reflujo ácido, a nivel del esfínter, ¿qué va a hacer? Un proceso inflamatorio crónico. El proceso inflamatorio crónico, ¿qué hace? Fibrosis. La fibrosis, ¿qué hace? Estenosis. O sea, el reflujo crónico predispone a estenosis, así es. Ya, así es de ese esfínter esofágico inferior. ¿En qué? Lo va a biopsiar o el paciente puede tener un endoscopio. Entonces, para eso me sirve la endoscopia, para ver complicaciones o enfermedades asociadas. Pero no sirve la endoscopia. Miren, hemos dicho para el síndrome de superposición. Porque ahí voy a ver esta lesión granular o empedrado, que es típico, es lo que más se ve. Ya, esto no tanto. Esto es lo que más se ve. Pero todas estas lesiones están asociadas a Helicobacter pylori. El endoscopista va a ver esto y lo va a biopsiar. Entonces va a decir, doctor, tiene ERG, pero además había tenido un síndrome de superposición, porque su paciente tiene dispepsia por H. pylori. Entonces, para eso le sirve la endoscopía. Tengo que saber para qué me sirve, qué cosas puedo sacar de utilidad de la endoscopía. Pero ¿para qué más sirve más la endoscopía? Para ver la integridad de la vasera anti-C. Con la endoscopia va a entrar y en retrovisión va a ver si el paciente tiene una hernia de hiato tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. Hemos dicho, las hernias de hiato grandes tipo 4 probablemente se quiera tratamiento aquí. O sea, una endoscopia me puede permitir o me va a permitir identificar la integridad de la vasera anti-C. Ahora, ¿qué pruebas funcionales? Hemos dicho la pH-metría. Voy a medir el pH de la zona durante 24. Voy a monitorizar el pH. Entonces se llama la prueba funcional la pH-metría. ¿Y qué estudios me permiten hacer eso? Dentro de la pH-metría, por ejemplo, tengo la pH-metría convencional, ¿no? El paciente tiene acá su monitor, su Holter, le hemos colocado una sonda con sensor de pH, y esa sonda, así como este porque tiene sensor de impedancia también, lo que va a hacer es registrar los eventos ácidos durante 24 horas. ¿Ya? Voy a monitorizar por ese pH durante 24 horas con esta soncita de sonda que tiene sensores de pH. Pero para monitorizar el pH durante 24 horas tengo tres formas. Uno, el pH-metría convencional, ¿ya? Y otro es la pH-metría con cápsula Browne. Miren, esta cápsula Browne, lo que voy a hacer, instalar una cápsula justo en la unión del esfínter, 5 centímetros por encima del esfínter, cerca de la unión del estómago, ¿ya? Lo voy a instalar. Y esta capsulita me va a brindar información de manera inalámbrica a este Holtercito. Entonces voy a grabar de manera todos los eventos. La ventaja de esto es de que vamos a ver más adelante que no necesito sonda. ¿Ya? Entonces lo hago directamente en la cápsula, registra todos los eventos de ácido que va a tener este paciente, o va a hacer la monitorización del pH durante 24 horas, la cápsula. Cuando yo utilizo cápsula se llama cápsula Browne, pero he hecho estudios, digamos, por ejemplo, estos dos estudios vamos a ver más adelante que solo me miden pH ácido. ¿Ya? Tengo una endoscopia normal, pero yo quiero ver si esos síntomas están relacionados con esto. Entonces voy a hacer pH-metría. Lo puedo hacer de manera convencional o lo puedo hacer colocando cápsula Browne. ¿Ya? Ahora, resulta que tengo el paciente con esto me sale negativo. Entonces yo quiero ver si los síntomas que tiene el paciente es por un reflujo no ácido. Entonces utilizo pH-metría más impedanciometría. La ventaja, ¿ya? Y la diferencia está en lo siguiente.
Primero, claro, esto es más económico, la afirmación convencional, necesito sondita, me monitorea durante 24 horas la exposición del esófago al ácido, ¿no? La cápsula Bravo, si bien tiene más costo, pero yo puedo monitorizar el pH durante 96 horas, esa es la diferencia, pero tiene mucho costo, ¿ya? Pero ojo, ambos miden ese flujo ácido, solo ácido, ¿ya? En cambio este otro, la impedanciometría con sensor de impedancia, este me va a permitir monitorizar el pH durante 24 horas, pero esto me permite detectar ese flujo ácido y no ácido. ¿Ya? Yo tengo que saber, este estudio, ¿qué me permite? Si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, atípicos o extraesofágicos, ¿qué le voy a pedir? PHimetría más impedancia, listo, nada más. ¿Por qué? Porque voy a ver las características de ese flujo. ¿Es ácido? ¿Es no ácido? ¿O ese flujo es líquido, gaseoso o mixto? ¿Ya? Entonces, yo necesito saber solamente eso, ¿no? ¿Cómo puedo monitorizar? ¿Ya? ¿Cuál me monitoriza 24 horas? ¿Cuál 96? ¿Y cuál me hace ácido y no ácido? Dentro de las variables, por ejemplo, que se manejan con esta monitorización del pH, el más importante es el tiempo de exposición ácida, es decir, cuánto tiempo ya esta mucosa esofágica está expuesta al ácido. Cuando de esa monitorización sale este resultado, me dice, doctor, el tiempo de exposición ácida es mayor al 6%, eso es patología. ¿Ya? Solamente, esto es lo más importante. No utilizar mucho el número de eventos, asociación con síntomas, no, esto, ya me dicen, tiempo de exposición al ácido mayor al 6%, patológico, ya patológico, pero ojo, ¿no? Esos, los dos primeros, solo miden ese flujo ácido patológico. Ahora, por ejemplo, hemos dicho, si yo quiero ver más esta parte, es decir, el problema es un problema motor, esto vamos a ver cuando hablemos la próxima clase, pues, trastornos motor del esófago. Entonces, ¿qué examen, hemos dicho, de motilidad, ya, me permite identificar trastornos motores en el esófago? La manometría esofágica de alta resolución. ¿Ya? Este estudio me permite evaluar, ¿ya?, la función no solamente del muscular del esófago, ¿ya?, sino también del esfínter esofágico inferior. Voy a ver la fuerza de contracción del esófago y del esfínter esofágico inferior. Entonces voy a, por este estudio, voy a descartar o confirmar trastornos motores. O voy a ver esta parte, ¿no? Voy a ver también, no se olviden que me permite ver la contracción del esfínter esofágico inferior, voy a ver la integridad de la barrera antes de. Entonces, la manometría de alta resolución me permite eso, ¿no? Ahora, entonces, entonces en base a esto, miren, ¿cómo se hace el diagnóstico según esta guía? Dice, si yo tengo una endoscopía positiva, una esofagitis 6 y ley, de hecho el diagnóstico, ¿no? Dice, esto no necesito hacer más. Y peor, si tengo un pH, peor si es con impedancia, un pH, un tiempo de exposición mayor al 6%, ya he hecho el diagnóstico de ERGE. Entonces, y el tratamiento con la boya. Entonces, el tratamiento tiene que ver con esto, ¿no? Vamos a ver, modificar el estilo de vida, la terapia farmacológica, quirúrgica, endoscópica y psicológica. No se olviden que una de las cosas que hace que tengamos el flujo es el sobrepeso. Pero lo importante es, si el paciente tiene sobrepeso o obeso, tengo que tratar esa parte también. ¿Ya? No solamente solucionar el problema del flujo, sino también la causa del problema, que sería la obesidad. Bajar de peso o hacer un ejercicio muy obeso o una obesidad mórbida, probablemente él se beneficiaría de una cirugía, ¿ya? De una cirugía. Siempre dicen evitar acostarse 2 o 3 horas después de comer, claro, ¿ya? Siempre, ¿ya? Elevar la cabecera también, evitar alimentos cítricos, grasas, chocolate, café, alcohol y tabaco, eso es importante. Ahora, dentro del tratamiento ya hemos indicado esto, ¿no? Hemos visto los 4 fenotipos de ERGE, ¿ya? Y el síndrome de superposición, pero de este cuadro, a ver, acá están todos los medicamentos que les expliqué, pero me interesa este cuadro, que se los hice este cuadro, ¿ya? Este cuadro es importante. ¿Por qué es importante este cuadro? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué es importante ese cuadro? Nunca se da con las comidas. Si levantan con las comidas, mejor no le den. Siempre se da media hora antes o 1 hora antes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya le dan con la comida, las bombas ya se activaron.
hay que darle media hora antes que las bombas se activen, ¿ya? Siempre, porque el medicamento tiene que estar ahí en la célula y cuando están inactivas, se le dan de comer, ya no van a producir tanta cantidad de ácido, ¿ya? Entonces siempre, ojo, media hora antes, una hora antes de las comidas, ¿sí? El otro, miren la diferencia entre estos tres medicamentos. ¿Qué diferencia hay entre el grupo de los ARA2, los IBPs y los PKs? Si yo sé esto, voy a saber por qué debo utilizar cada uno, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con el ARA2 con la ranitidina? ¿Qué hace la ranitidina? Mantiene el pH mayor a 4, ¿cuánto tiempo? Solo 6 a 8 horas. Solo 6 a 8 horas. Entonces, no me sirve. Le voy a dar IBPs. El IBP mantiene el pH mayor a 4 durante 10 a 14 horas. Por eso a veces le damos cada 12 horas, ¿ya? Pero me mantiene más tiempo, perfecto. Pero miren ahora los últimos medicamentos que han salido. ¿Qué hacen los PKs? ¿Por qué tienen mayor potencia? Miren, elevan el pH intragástrico mayor a 4 desde la primera dosis y su efecto dura 24 horas. Estos son, por eso son efectos sostenidos, de mayor potencia, efecto inmediato, pero sostenido. Por eso ahora estos medicamentos, ustedes tienen que empezar a familiarizarse con estos medicamentos. Es decir, el paciente le voy a dar un medicamento menos costo. Probablemente una sola dosis es mucho mejor que todos darle cada 12 horas. Efecto inmediato, potencia sostenida. Entonces me mantiene el pH, les repito, mayor a 4 durante 24 horas. Entonces, esto es importante acá porque no se olviden, para manejar pacientes necesitamos saber la potencia de cada uno de estos, ¿ya? Bueno, por ejemplo, este es un paciente con un alergia erosivo y no erosivo, un ejemplo, ¿ya? Que dice, ¿qué medicamento le voy a dar? Por ejemplo, si el alergia es erosivo, ¿ya? Depende si es leve o severo. Si es leve, le voy a dar una dosis estándar, una vez al día por 8 semanas. Pero si el paciente tiene una esofagititis grado C y D, no, le voy a dar cada 12 horas, probablemente durante 8 semanas. Le voy a suplir la dosis. Por eso, la dosis depende de la gravedad de la lesión, ¿ya? En los 8 semanas. Pero ¿en quién le voy a dar doble dosis? En los C y D, las erosivas C y D. Ya en la B, suficiente probablemente sea unas dosis, ¿no? Después de hacer una dosis de mantenimiento y a demanda, ¿no? Y otros medicamentos le puedo dar, sí, antiácidos. Y en muchos casos, la cirugía antiflujo. Ahora, este medicamento, por ejemplo, que hemos dicho, la base de la fisiología tiene que ver con la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Perfecto. ¿Qué medicamento evita la relajación del esfínter esofágico inferior? El baclofen, ¿ya? Solo este medicamento no se da porque tiene muchos efectos colaterales, secundarios, de la somnolencia, mareos, hasta el paciente acaba dejando este medicamento, ¿ya? Pero evita la relajación. Claro, en muchos casos voy a optar por las cirugías de flujo cuando el paciente es joven, no quiere tomar medicamentos de por vida, tiene una hernia de hiato, es refractaria al medicamento, la cirugía antes de flujo. ¿Cómo se llama la cirugía antes de flujo? Solamente se tiene que saber. La fundoplicatura, ¿ya? Dice laparoscópica. Esa es la técnica quirúrgica, el procedimiento quirúrgico antes de flujo. Consiste en hacer una manguita, mira, una manga de fondo del estómago, dar una vuelta y se forzar la vasera antes de flujo. Pero la técnica se llama la fundoplicatura total de laparoscópica. Y les repito, cuando hay obesidad, probablemente tengas un bypass gástrico o una manga gástrica. En el gordito, hasta eso es necesario, muchas veces. Y lo otro, esto todavía está en investigación, ¿ya? Las terapias endoscópicas, como podemos colocar anillos magnéticos, o podemos hacer la fundoplicatura endoscópica, todavía no hay mucha evidencia, están en estudio todavía esto, pero ya se están haciendo en muchos países. Y a las pacientes que son de sexo femenino, que tienen este problema, les decía, este problema es difícil de tratar porque tiene que ver con la hipersensibilidad, entonces vamos a utilizar neuromoduladores, ¿ya? Tipo amitriptilina, muchas veces utilizamos terapia psicológica, ¿no? Inmunoterapia, acupuntura, y a veces hay que asociar IBPs como placebo, así se mejor. Pero este tipo de pacientes son difíciles de manejar, ¿no? Hasta para todos, pues es muy complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Pero hay que tener estrategias, ¿no? Estrategias de cómo manejar esto. Por ejemplo, ¿cómo manejarían ustedes un paciente de este tipo? Le hacen todo, le hacen endoscopia, tachimetría, manometría, todo normal. Pero el paciente sigue manifestando síntomas de alergia. ¿Qué les diré? Ay, esto te duele. ¿Qué? Mucha perspicacia, ¿no? Hay que decir, señora, yo le junto a toda la familia.
Toda la familia, comida, sus hijos, todo, esposo, todo. Le explico cuánto he gastado. Todo el dinero que he gastado. ¿Qué está? Porque en todo hecho, ¿cuánto cree que he gastado? Casi 5.000 bolivianos, hasta más quizá, porque le hago todos los estudios, ¿no? Pero todos son negativos. Pero yo le explico a la familia, le digo, tiene estos síntomas, pero no tiene nada la señora. Y a la señora le digo, no, señora, usted, a ver, ¿qué le parecería si usted le diría que tuviera cáncer? ¿Le gustaría que le diga que usted tiene cáncer? Y el sacerdote dice, no, doctor, no, cáncer, no, ¿cómo? Yo no. Mire, que usted, gracias a Dios, no tiene nada. Todos son normales. Dios la ha bendecido, no tiene nada en sus exámenes. Por suerte, todos son normales. Entonces, lo que tiene es un problema más funcional. ¿Qué problema tiene acá? Sí, doctor, que mi marido, que no sé qué, que mi hijo, y todas las cosas de la cabeza, ¿no? A ver, señor, y le digo a la familia, el problema está aquí, el problema no está acá. ¿Ya? Entonces, la familia empieza a hablar y muchos necesitan apoyo psicológico, ¿ya? Pero el problema está aquí. Pero hay que hacerle entender a él y a la familia que el problema no está acá. Está acá, y hay que demostrarlo, ¿no? Porque si no, esto te persiguen toda la vida. ¿Ya? Estos pacientes te persiguen. Bueno, entonces estos chicos hasta acá, vamos a